Ya le adoramos, le bendecimos, bendecimos el nombre de Jesús, lo exaltamos. ¿Y sabe qué va a hacer ahora Él? Nos va a bendecir a nosotros. Gloria a Dios, esté preparado. Es su palabra, hermanos. Los ojos no están puestos en el hombre, sino en su palabra. Lo que Dios a través de ese hombre, de esa mujer, habla, usted recíbalo. Él es el Señor hablándonos en esta hermosa noche, hermanos. Y vamos a recibir en esta hora a mi hermano Juan José García Uresti, que trae la palabra, con un fuerte aplauso, y que el Señor lo use en esta noche. Bienvenido, hermanos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios lo use. Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que el Señor los va a bendecir hoy? Amén. Yo lo creo, hermanos. El martes pasado cerramos el culto y me tocó la bendición de cerrar el culto y despedir el servicio, y les mencionaba yo eso, que muchas veces cuando estamos en nuestra casa a punto de venir para acá, pues no sabemos qué sorpresa nos tiene el Señor, qué bendición nos tiene, y espero que del martes a hoy viernes lo haya usted entendido. Yo ya haya venido con una expectativa de qué es lo que va a hacer el Señor en su vida. Amén. Y yo creo que va a hacer grandes cosas. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Cuando lo tenga, glorifique al Señor, por favor. Hace calor, rico calor. Vamos a tratar de ser rápidos para que usted ponga mucha atención, no se distraiga con nada, pueda entender la palabra y salga bendecido en esta noche. ¿Ya lo tiene? Salmo 91, hermanos, dice la palabra de Dios así. Como título tiene ahí: morando bajo la sombra del Omnipotente, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta noche, porque es usted quien nos tiene en este lugar, Señor, con un propósito. Abrimos nuestro corazón, Señor, a su palabra, a su mensaje, Señor. Que sea usted a través de su Espíritu Santo obrando en cada corazón, Señor, en este lugar. Que derrame, Señor, su poder, que derrame su unción en cada uno de mis hermanos, Señor. Que la expectativa que traemos, Señor, en esta noche sea poca, Señor, a comparación de la bendición que usted tiene preparada en este lugar, Señor. Quite toda palabra de hombre, Señor, y sea su Espíritu Santo a través de mi boca, Señor, hablando a su pueblo, Señor. Que podamos recibir su palabra con humildad, Señor. Si es palabra de exhortación, Señor, si es palabra para fortalecer nuestra fe, Señor, ayúdenos, Señor, a entenderla. Derrame sabiduría sobre nuestro pensamiento, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor, en esta noche y por el resto de nuestros días. En el nombre poderoso de Jesús, le damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Para los que apuntan, hermanos, la prédica tiene un título que se llama Bajo la cobertura de Dios. El Salmo 91 es un salmo muy cortito, pero tiene mucho significado en la vida del cristiano. ¿Qué es estar bajo cobertura, hermanos? ¿Qué significa estar bajo cobertura? Pero no cualquier tipo de cobertura, una cobertura de Dios. Usted y yo, por la misericordia de Él, ya lo conocemos. Sabemos de quién hablamos, sabemos a quién alabamos, a quién bendecimos, a quién glorificamos. Y hoy vamos a hablar de qué significa la cobertura que Él nos puede dar. Amén. Dice que estar bajo cobertura significa estar bajo velo, bajo una cubierta, bajo una protección sagrada y divina de parte de Dios. Antes de empezar la prédica, hermanos, yo quiero que vaya un versículo que es muy importante en nuestra vida por el contenido que tiene, pero que necesitamos entenderlo para poder recibir la palabra en esta noche.
Vaya conmigo a San Juan 15:19, por favor. No vamos a hablar de eso, pero sí es importante, hermanos, que usted entienda algo que quiero explicarle. San Juan 15:19. Dice la palabra de Dios así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Todos los que estamos aquí, algún día fuimos del mundo, hermanos. Cuando mi familia vino a los pies de Cristo y yo todavía no venía, muchas veces mi esposa me hizo este comentario que hoy estamos leyendo. Me decía ella: un día no vas a ser del mundo. Por ignorancia, por lo que usted quiera y mande, yo le contestaba: pues ¿acaso voy a ser un marciano, un extraterrestre? Y a veces hasta en un tono irónico: usted me conoció como era yo. Y yo decía: ¿cómo que no voy a ser de este mundo? Pues no voy a tener tornillos en mi cuerpo, a ser de lata, a ser robot. Yo siempre voy a ser de este mundo hasta que me muera, le decía yo. Pero en Cristo, hermanos, sabemos lo que significa no ser del mundo. Dice aquí este versículo que Él nos eligió a nosotros. Usted no eligió a Dios, Dios lo eligió a usted. Simplemente por eso, hermanos, usted debe estar agradecido con Dios. Ahora sí se lo digo con toda la extensión de la palabra: usted ya no es del mundo. Usted es elegido por Dios, usted es apartado de Dios. ¿Para qué? Para la buena obra de Dios. Y partiendo de este versículo, vamos a hablar de lo que es bajo la cobertura de Dios. Pero tiene que tener en claro usted que ya no es del mundo, hermanos. Ya no puede hablar, ya no puede conducirse, ya no puede pensar como el mundo. Eso ya quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro pensamiento tiene que cambiar, nuestra habla tiene que cambiar. Nuestra conducta tiene que cambiar. Incluso hay hermanos que nos cambia Dios hasta la forma de vestir. Y eso es, hermanos, sin nosotros darnos cuenta. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y a través de ese cambio que trae Dios, entonces tiene que ser diferente nuestro comportamiento. Y como le digo, hoy vamos a ver de qué se trata la cobertura de Dios. Esto significa, hermanos, que entonces dependemos totalmente de Cristo, que Dios mismo es quien es nuestra cobertura. Entonces tenemos que habitar en Él. Y el Salmo 91 dice el que habita. ¿Qué significa esto? El que habita, el que está, el que vive, el que permanece. Eso es el que habita. No se está moviendo de un lado para otro, no anda de arriba para abajo, no va de una iglesia a otra. El que está ahí, el que permanece ahí. Hoy el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque yo por fe, hermanos, declaro que usted habita, que usted está, que usted permanece. Y si no es así, pues esta palabra es para usted. Y si usted habita, pues también es para usted la palabra. Porque hoy el Señor nos va a decir qué es lo que demanda de cada uno de nosotros. Amén. Todos los que pertenecemos a una congregación, a una iglesia, tenemos algo en común, hermanos. Independientemente de la función que haga usted dentro de la congregación, si tiene un cargo, si no lo tiene, si hace una actividad, si hace otra, cualquier actividad dentro de la iglesia, dentro de la congregación, usted pertenece a esa congregación. Y todos tenemos algo en común, que la cabeza de cada uno de nosotros se llama Cristo Jesús.
Si de ahí partimos, entonces todos somos llamados a ser hijos de Dios. Todos somos llamados a servir. Parte de este servir se nos habló el martes. Y para entenderlo, hermanos, dice que Él es quien nos dirige. Hay tres cosas, tres beneficios que usted recibe al estar bajo la cobertura de Dios. El primero, hermanos, recibe dirección. Si usted está bajo la cobertura de Dios, usted recibe dirección de parte de Dios. No cualquiera la tiene, hermanos. Muchos anhelan la dirección de Dios, pero no la tienen. El segundo beneficio, usted recibe protección de Dios. Es una protección perfecta, una protección santa, una protección divina, la que usted y yo podemos disfrutar si estamos bajo la cobertura de Dios. Y el tercer beneficio, hermanos, nos da permanencia en Él, que no cualquiera permanece en Cristo. Es muy difícil, hermanos, permanecer en Cristo. Y ahorita lo vamos a ver y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Es muy peligroso estar fuera de la cobertura de Dios? Es peligrosísimo, hermanos. Sí, es muy peligroso estar fuera de la cobertura de Dios. La segunda pregunta, ¿es muy difícil estar fuera de la cobertura de Dios? No, hermanos, no es muy difícil estar fuera de la cobertura de Dios. Es facilísimo salirse de la cobertura de Dios. Es una línea muy delgadita, hermanos, que a veces no la notamos. Y cuando menos usted y yo nos acordamos, ya nos salimos de la cobertura de Dios. Es muy fácil salirse de la cobertura de Dios. Le voy a mencionar 4 puntos. Hay muchísimos más. El primer punto es la falta de oración. Si usted es una persona que no está acostumbrada a orar y no tiene ese hábito de orar, es muy fácil que se salga de la cobertura de Dios. El segundo punto es interpretar erróneamente la palabra de Dios. Un ejemplo muy cortito: amaos los unos a los otros. Una mala interpretación sería: pastor, la Biblia dice amaos los unos a nosotros, por eso yo, aparte de mi esposa, tengo otra mujer y la amo. Esa es una mala interpretación. Si usted no interpreta correctamente la palabra, es muy probable que esté fuera de la cobertura de Dios. El tercer punto, hermanos, dar mal testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que damos. Y frecuentemente fallamos. Si yo doy mal testimonio, téngalo por seguro que estoy fuera de la cobertura de Dios. El cuarto punto, hermanos, estar en pecado. Una persona que camina en pecado, que está constantemente en pecado, no puede estar dentro de la cobertura de Dios. Dios aborrece el pecado. Entonces, estos 4 puntos, hermanos, si ustedes se identifican con alguno de ellos, pónganse a cuentas con Dios. Si yo me identifico con alguno de ellos, necesito ponerme a cuentas con Dios. Créame, no es conveniente estar fuera de la cobertura de Dios. Y ahorita va a ver por qué. Abra su Biblia en 1 de Timoteo 4:16. Vamos a hablar de del primer beneficio, que es la dirección de Dios.
Primera de Timoteo 4:16, por favor. ¿Ya lo tiene? Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Pablo advierte a Timoteo, porque empezamos esta prédica hablando que ya no somos del mundo, hermanos. El mundo nos ofrece muchos placeres. Si usted no es una persona que ora, una persona que no interpreta bien la palabra de Dios, una persona que da mal testimonio, una persona que anda en pecado, tenga cuidado de usted mismo, hermano. Es muy fácil que el enemigo nos engañe, porque no estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, porque no conocemos lo que Dios demanda de mi vida, porque no sé qué es lo que Dios me pide que yo haga, puesto que no estoy bajo su cobertura. Debo de tener cuidado de mí mismo, hermanos, porque atrás de mí está mi esposa y están mis hijos. Y créame, a veces pagan justos por pecadores. Yo debo de tener cuidado de mi conducta, de mi vocabulario, de mi testimonio, de mi forma de conducirme, dentro y fuera de la iglesia. Debo de tener cuidado de mí mismo. Y también dice, y de la doctrina. Yo le doy la gloria a Dios porque estoy en una congregación donde se nos predica la sana doctrina. Somos bendecidos usted y yo de pertenecer a esta congregación. Cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se para en este lugar, Dios los usa grandemente. Y se habla una sana doctrina, hermanos. No se predica lo que usted quiere escuchar. A veces el leer la palabra nos confronta con la verdad y duele. A mí siempre me decían, es que la verdad duele, y duele mucho. Dios nos ama tanto en esta iglesia que siempre nos ha confrontado con la verdad. Hemos sido mayormente exhortados, y gracias a esa exhortación, muchos de ustedes ya no son los mismos. La semilla ha caído en buena tierra, ha sido regada y ha dado fruto. Y eso es para la gloria de Dios. Debemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la palabra. Dice, pues haciendo esto, si persistes en ello, te salvarás a ti mismo. Si tú persistes en dar buen testimonio y en conocer a Dios mediante la palabra, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No vas a hablar cualquier cosa, no vas a hablar sin conocimiento. Vas a hablar lo que el Espíritu Santo te diga que hables. Todos los que evangelizan, los que van a la clínica, no hablan cualquier cosa, hablan la palabra de Dios. Son usados por el Espíritu Santo de Dios. Han pasado a dar testimonio y grandes testimonios de parte de Dios. Sabemos lo que decimos, sabemos lo que hablamos y tenemos temor a la palabra de Dios. Créame, hermanos, somos grandemente bendecidos por Dios, porque hermanos, con tan poquito tiempo
Dios los usa grandemente. Hermanos que vinieron con muchos problemas, con muchas necesidades, hoy el Señor los levanta y los usa grandemente en su obra. Eso es dar buen testimonio, eso es dar buen fruto. Los líderes que tienen un grupo a cargo saben que ese grupo es usado por Dios, que no van solos, hermanos, aunque sean poquitos o si son muchos, todos son usados por Dios. Amén. Muchos de los que estamos aquí hemos cometido el mismo error una o más veces, hermanos. No consultamos a Dios para realizar algo en nuestra vida, para tomar una decisión correcta o recibir el consejo sabio de Dios. No somos pacientes a los tiempos de Dios. Queremos que la respuesta nos llegue pronto a nuestra necesidad. Y a veces nos precipitamos, hermanos, en las acciones, en las decisiones que tomamos. Tenemos que aprender a ser pacientes a la voluntad de Dios. Mire, Dios no se equivoca. Si prometió Dios algo en su vida, Él lo va a cumplir a su tiempo. No apresure los procesos de Dios. Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Dios conoce todo de nosotros. No tome malas decisiones, no se precipite. Si va a abrir un negocio, consúlteselo a Dios. Si va a hacer una actividad, consúlteselo a Dios. Si va a hablar algo, consulte primero a Dios antes de abrir su boca. Eso es ser un hombre y una mujer sabia. Hay que ser prudentes. Amén. Y ese mal, hermanos, ese mal paso, esa mal toma de decisiones puede ocasionar que usted y yo nos empecemos a salir de la cobertura de Dios. Y es ahí el momento en que el enemigo aprovecha el instante y viene y nos ataca. Y déjeme decirle algo, no va a haber nada que pueda protegerle a ese ataque del enemigo si usted está fuera de la cobertura de Dios. Lo correcto, hermanos, es que el pueblo de Dios reciba la dirección de Dios y que seamos nosotros obedientes a las ordenanzas de Dios. Y en todo esto, hermanos, es muy importante dos cosas: la oración y la lectura de la palabra de Dios. Si somos capaces de obedecer a Dios en base a la oración y en base a la lectura, entonces vamos a poder recibir dirección, vamos a poder recibir protección y vamos a poder estar permanentes en Cristo. Es decir, vamos a poder estar bajo la cobertura de Dios. Le voy a dar un testimonio bíblico que viene en Primera de Samuel. A partir del capítulo 9, la Biblia nos habla de Saúl. ¿Quién era Saúl, hermanos? Dice la Biblia que Saúl fue elegido por Dios. Dios lo eligió para ser rey de Israel. Y el Señor le da una orden al profeta Samuel. Le dice a Dios a Samuel: ve y unge a Saúl para que gobierne el pueblo de Israel. Samuel obedece, va al encuentro de Saúl, lo unge como rey de Israel, y a partir de ahí, hermanos, la vida de Saúl cambia totalmente.
Dice la palabra que Saúl era un militar muy competente. Dice la palabra que Saúl era humilde y obediente a la orden de Dios. ¿Cuántos quieren ser Saúl? La hermana Marce. Saúl era un hombre obediente a la palabra de Dios al principio de su reinado. Eso está con letras chiquitas. Casi nunca leemos las letras chiquitas, hermanos. Dice, al principio de su reinado. Dice la palabra que Saúl peleó muchas batallas y por su humildad y su obediencia a Dios, Saúl estaba bajo la cobertura de Dios. No perdió ninguna, hermanos, hasta ese momento. Igual, con letras chiquitas, ¿verdad, hermana Mari? Cuando usted y yo somos elegidos por Dios, nos saca del mundo y nos aparta para su obra. Nos unge el Señor, nos llama a su servicio y nos pone bajo su cobertura, hermanos. No hay nada ni nadie que lo toque. Nada ni nadie lo puede tocar mientras usted se permanezca en la cobertura de Dios. Así estaba Saúl. Peleó muchas batallas y todas las ganó. Era obediente, era humilde. Peleaba con los filisteos y todas las ganaba. El domingo el pastor pasó a Joseph aquí adelante y puso un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sentiría Joseph si viniera un hermano y le dice, oye Joseph, mira, qué padre tocas la batería? Viene otra hermanita, oye Joseph, no hombre, me encanta cómo tocas la batería. Viene un tercer hermano, no hombre, Joseph, eres el rey de la batería. Y se nos decía, tenga mucho cuidado con esos elogios. Si usted tiene los pies bien plantados sobre la tierra, créame, no va a pasar de ahí. Pero si usted se sube a un ladrillo, hermanos, se va a marear. ¿Qué cree que le pasó a Saúl? Gane y gane batallas, victoria tras victoria, el consentido de Dios. Sabía que Dios estaba de su lado, sabía que estaba bajo la cobertura de Dios y que nada ni nadie lo podía tocar, hermanos. Pero de tanta victoria, Saúl empieza a cambiar su corazón y su pensamiento. Y ahí ya entramos al segundo beneficio, hermanos, que es la protección de Dios. Amén. Dice el Salmo 91:1, la segunda partecita, el al abrigo del Altísimo. Significa la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios, eso significa. Y en el 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este versículo, hermano, nos habla de una protección divina de parte de Dios. Dice que Él tendrá cuidado de nuestras vidas, que estaremos seguros bajo la cobertura de Él y que nos protegerá de todo ataque del enemigo. El día martes mi hermano Gregorio pasó a dar un testimonio. Dios lo guardó de un accidente automovilístico. Gloria a Dios por ello. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de cuántos peligros nos ha salvado Dios? Si se le vino rápido uno a la mente, ese, hermano, acuérdese de ese. Tal vez algunas personas que están aquí, más de una ocasión nos ha salvado Dios de un peligro.
Viene a mi memoria uno junto con mi familia en mi carro, venía a 90 kilómetros por hora, se me poncha una llanta en pleno Barragán bajando la Joroba y Dios me guardó a mí y a mi familia porque nos permitió bajar la velocidad, orillarnos hasta el carril primero, al acotamiento. Cuando me bajé, hermanos, la llanta estaba totalmente deshecha. ¿Quién nos guardó? ¿Ya se acordó usted de uno? Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces ha estado su vida en peligro y hoy está aquí con vida? ¿No merece Dios un aplauso de parte de usted? Yo creo que sí, hermanos. Dios es bueno. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios, Él nos guarda en todo tiempo, hermanos. Dios no descansa para usted y para mí. Él está siempre al pendiente de usted y de mí, aún y cuando usted y yo estamos dormidos. Gloria a Dios. Cualquier peligro, hermanos, o cualquier ataque que venga a tu vida, no podrá tocarte si tú estás bajo la protección divina de Dios. Si tú estás al abrigo del Altísimo. ¿Qué le pasó a Saúl después de tanta victoria? Llega el día en que Dios le da una orden específica a Saúl. Ponga mucha atención. Le dice Dios a Saúl: vas a ir al pueblo de Amalec y vas a destruir todo lo que está ahí. Matarás a hombres, mujeres y niños, aún y los de pecho. También a ovejas, becerros, camellos. No vas a dejar nada. ¿Alguien de aquí tiene alguna duda en base a esa orden que le dio Dios? Yo creo que está clara. No hay confusión. El Señor le dijo: vas a destruir todo. ¿Y qué es todo, hermanos? Todo. Saúl va a Amalec, va con todo su ejército, empieza a pelear y empieza a destruir, como le dice Dios, todo lo que se encuentra. De repente, Saúl toma la decisión de dejar con vida al rey Agag. No lo mató. Y toma la decisión y le ordena a su pueblo que separe el mejor animal para no matarlo y llevárselo, de distintas especies. Los más gordos tampoco los mataron. Saúl obtiene victoria, se traen al rey Agag con vida, se traen a esos animales con vida. Eso está en Primera de Samuel 15:3. Usted lo lee en su casa, pero vaya conmigo al versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? 15:11, Primera de Samuel 15:11. Va a ver cómo se pone Dios de contento. ¿Ya lo tiene? Después de que Saúl toma la decisión y le ordena al pueblo que deje con vida al ganado más gordo y dejar con vida al rey Agag, el Señor dice esto: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apedumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se puso contento Dios, hermano? No, ¿verdad? En el mundo, hermanos, cuando se nos da una orden, tráete 100 cajas de cartón, yo me puedo traer 50, me puedo traer 80.
no traigo las 100. Yo las traigo, le digo al que me ordenó, aquí están, conseguí 80, espero y completes. Tal vez el que me las encargó puede decir, está bien, vamos a ver si completamos, no pasa nada. Me quedo tranquilo y puedo pensar y decir, obedecí. En Cristo es muy diferente, hermanos. En Cristo, la obediencia a medias es desobediencia total. En Cristo la obediencia a medias es desobediencia total. Saúl, obedeció a medias. Mató a todos, menos a uno, el rey. Mató todo el ganado, menos a los más gordos. Dios se da cuenta de la desobediencia de Saúl. Y Dios le dice a Samuel, ve y dile esto a Saúl. Samuel obediente va y encuentra a Saúl. Y cuando llega Samuel con Saúl, escucha los ruidos de los animales. Y le dice Samuel, ¿qué es ese ruido de animales que oigo? ¿Qué creen que hizo Saúl? ¿Confesó? Le dice Saúl a Samuel, el pueblo apartó esos animales gordos para sacrificio a tu Jehová. No le dijo, yo tomé la decisión de que esos animales no se mataran y me los traje conmigo. Le dice Saúl, el pueblo tomó la decisión de no matarlos. Saúl quiso, o más bien hizo, le mintió a Samuel. No reconoció su pecado. Pero más allá, hermanos, fue más allá Saúl. Quiso engañar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Dios conoce su pensamiento y mi pensamiento. El Señor sabe cuántos cabellos usted tiene. Saúl, sin temor, le echa mentiras a Samuel. Y le dice Samuel a Saúl, dice Jehová que va a retirar su espíritu de tu vida. Dios se enojó por la desobediencia de Saúl. Saúl desobedeció totalmente a Jehová. Y el Señor decide retirarle su espíritu de la vida de Saúl, siendo rey todavía de Israel. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios le quita la protección a Saúl. Saúl, por su decisión equivocada, la consecuencia es, se salió de la cobertura de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido engañados por el enemigo y hemos hecho lo contrario a lo que Dios demanda de nosotros? Le vuelvo a preguntar, ¿es difícil salirse de la cobertura de Dios? No, hermanos. Es muy fácil. Es muy fácil perder esa cobertura de Dios. El mundo nos envuelve, el mundo nos atrae para el que no está firme en Cristo. A Saúl le pasa esto en el reinado de Israel.
Y vamos al tercer punto, que es la permanencia en Cristo. Dice el Salmo 91:1 en la segunda parte y final: morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa, hermanos, la palabra morar? Ahorita cuando empezamos el culto, el pastor leyó el Salmo 84 y hablaba de la palabra morar. Morar, hermanos, significa permanecer. ¿Cuántos permanecen en Cristo? Muy poquitos. Pero a partir de hoy todos vamos a permanecer en Cristo. Su hogar, su casa, su departamento, su penthouse, donde usted viva, hermanos. Esa es su morada física. Su morada celestial, su morada espiritual se llama Jesucristo. No existe nadie más que nos dé la seguridad que Jesucristo nos da. No existe nadie más que nos dé la tranquilidad que Jesucristo nos da. No existe nadie más que nos dé la paz que Jesucristo nos da. Hoy usted y yo podemos disfrutar de esas tres cosas: de paz, de tranquilidad, de seguridad, porque sabemos que hay un Dios vivo, porque sabemos de quién dependemos, sabemos a quién pertenecemos, hermanos. Dios ha sido eternamente bueno con nosotros. Amén. Para terminar relatando la vida de Saúl, el Señor decide retirarle su espíritu. Y dice la palabra que a partir de ahí Saúl es atormentado por un espíritu malo. Fíjese hasta dónde llega la consecuencia de la desobediencia. Ese espíritu lo atormentaba a Saúl y aparece un joven llamado David. Dice la palabra que cuando David tocaba música en presencia de Saúl, lograba calmar ese espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y menciona la palabra que David se empieza a hacer popular en el pueblo de Israel. ¿Saúl se quedó tranquilo? No, no se quedó tranquilo. Recuerde que ya no tiene al Espíritu de Dios. Cuando una persona, hermanos, no tiene al Espíritu de Dios, vienen todos los ataques habidos y por haber del enemigo. El corazón de Saúl se empieza a endurecer. Su pensamiento empieza a ser atacado, empieza a nacer envidia para con David, coraje, celos. Tanto llega el tormento de ese espíritu malo en Saúl, que Saúl busca matar a David en distintas oportunidades. Nunca lo logró, porque David era guardado por Dios. Pero ¿hasta dónde se endureció el corazón de Saúl? Sin el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia de cuando empezó el reinado Saúl a cómo vivía ya? Un cambio de 360 grados, hermanos. Lo que es no estar en la cobertura de Dios. Tanto fue el ataque del enemigo a Saúl, que dice la palabra que fue nuevamente atacado por los filisteos y ahí perdió su batalla Saúl. Pero el orgullo de Saúl era más grande que cualquier cosa y él no quería morir en manos de los filisteos. Dice la palabra que toma la decisión de matarse con su propia espada, se echó sobre ella. Cuando usted y yo, hermanos, empezamos a molestarnos por cualquier cosa en nuestra casa, a pelear por el mínimo detalle con la esposa, a discutir con los hijos por cosas insignificantes,
tenga mucho cuidado, porque es un síntoma de que se está saliendo de la cobertura de Dios. Cuando su carácter está muy irritable, cuando no le dan ganas de ver la Biblia, cuando le pesa venir a una oración, a un culto, son síntomas de que usted se está saliendo de la cobertura de Dios. No está fortaleciendo su espíritu, no está buscando de Dios, no está buscando la cobertura de Dios. Y es cuando el enemigo nos empieza a atacar. Somos muy conocidos, hermanos, cuando empezamos a enfriarnos. Es muy notorio cuando empezamos a alejarnos poco a poco de la presencia de Dios. Usted se conoce mejor que nadie, pero hay uno que lo conoce más, y ese se llama Jesús. Tenga mucho cuidado, hermanos, de salirse de la cobertura de Dios. Créame, no nos va a ir nada bien. Si usted está dentro de la cobertura de Dios, así vengan miles de problemas a su vida, Dios le va a dar las herramientas necesarias para salir adelante. Cuando usted permanezca dentro de la cobertura de Dios, así venga una enfermedad fuerte, Dios lo va a tomar de su mano y le va a dar la sanidad que usted necesita. Cuando usted no tenga empleo, esté faltando la economía, Dios le va a llenar su refrigerador y nunca va a faltar alimento en su mesa, porque está dentro de la cobertura de Dios. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida cristiana, permanecer en la cobertura de Dios. Nos podemos ver en el espejo de Saúl. La verdad, no quisiéramos nadie, creo yo, estar en sus zapatos. Dice la palabra que cuando le fue retirado el Espíritu de Dios, Saúl volvió a buscar respuesta de Dios y no la encontró. Buscó también a través de los profetas y no encontró respuesta delante de Dios. Dios lo había desechado totalmente por la desobediencia total a la ordenanza de Dios. ¿Cuántas veces usted ha pasado al altar y ha recibido palabra de Dios? Yo creo que más de una vez. ¿A cuántas de esas palabras usted ha hecho caso? ¿Cuántas ha obedecido? Si lo hiciéramos, hermanos, Dios ya le estaría dando otro nivel espiritual más grande. Muchos permanecemos pequeñitos porque nosotros así lo queremos. Muchos no vemos prosperidad en nuestra vida porque nosotros hemos tomado la decisión de salirnos de la cobertura de Dios. Lo más importante, hermanos, muchos estamos padeciendo enfermedades, escasez y problemas en nuestro hogar, porque nosotros mismos hemos tomado la decisión de salirnos de la cobertura de Dios. Es muy fácil salirse, hermanos, muy, muy fácil. El mundo y sus placeres nos envuelven. Jóvenes, tengan cuidado con lo que les ofrece el mundo. Amistades, lugares, acciones, palabras, hechos. Cualquier detalle lo va a aprovechar el enemigo para sacarnos de la cobertura de Dios. Eso es lo que él quiere. Pero lo que Dios quiere para mi vida es que yo no sea tocado por el enemigo. Es guardarme bajo sus alas, estar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, que Él me cubra con sus alas. Basta que yo quiera, hermanos. Basta que yo tome la decisión de estar dentro de la cobertura de Dios. Si usted lo logra y permanece ahí,
créame que su vida va a cambiar muchísimo. Va a haber frutos en su familia. Va a disfrutar de salud, va a disfrutar de abundancia. Pero sobre todo, hermanos, va a tener el amor de Cristo. Amén. Tú y yo, hermanos, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo y tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. El que te da la dirección, el que te protege y el que te permite permanecer en Él se llama Jesucristo. No descuides, hermano, tu vida espiritual. No permitas que el mundo te arrastre al pecado. Si usted, hermanos, ha elegido alejarse de la cobertura de Dios, regrese lo más pronto posible porque su vida puede ser destruida. Nadie podrá detener los propósitos de Dios en tu vida si permaneces bajo la cobertura de Dios. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará, hermanos. Permanece fiel. ¿Qué necesitamos hacer? La vida de Saúl nos enseña 3 cosas: obedecer y estar bajo la voluntad de Dios. Esa es la primera. No hay obediencia a medias, es obediencia total. Lo segundo que nos enseña la vida de Saúl es que a veces abusamos del poder que nos da Dios. Saúl abusó del poder que le dio Dios. Culpó a su pueblo, quiso engañar a Dios, mintió a Samuel. Era un elegido de Dios. Y la tercera cosa, hermanos, que nos enseña la vida de Saúl: todos los que estamos aquí, lo dije al principio, tenemos la misma cabeza que se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, para Dios todos somos iguales. No hay más ni hay menos. Usted vale tanto para Dios como el hermano que tiene al lado, como el hermano que tiene atrás, como el hermano que tiene adelante. Todos somos iguales. Por lo tanto, el pastor hablaba al principio, aquí debemos de tener un ambiente gentil, un ambiente cordial. Pero lo más importante, hermanos, debemos tener el amor de Cristo. Usted tiene que ser humilde dentro y fuera de la iglesia. De nada le sirve, hermano, ser arrogante. Ya lo fue, a lo mejor le fue mal, seguramente. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes, pero sobre todo, yo tengo que amarlos a todos. Recibir al que viene por primera vez, darle una bienvenida y un abrazo, decirle que Dios te bendiga, como al que tiene todo lo que tiene la iglesia en esta congregación. Los debemos de tratar por igual. Así nos ve Dios. ¿Por qué hacer diferencias unos con otros? Tenemos que tener el amor de Cristo. Y estas 3 cosas son las que nos enseña el testimonio de Saúl. ¿Cuál de ellas quiere tomar? ¿Cuál de ellas le falta en su vida? Si tiene las 3, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor porque Él es quien lo hace. Si nos faltan las 3, no se preocupe, hermanos. Dios no es rencoroso. Confiéseselo a Dios y Él le va a ayudar. Póngase de pie.
Le voy a comentar algo que espero no me malinterprete. Todos los hermanos que somos de aquí de casa y predicamos, hemos dicho una o muchas veces que el pararnos aquí enfrente de ustedes y estar atrás de este púlpito es una cosa de mucho temor y mucho respeto para cada uno de los que nos paramos aquí. Y tal vez la frase de que la prédica es para mí esté muy trillada, pero yo quiero decirle algo más específico que me ha pasado personalmente. Cuando estoy de aquel lado en la silla tomando palabra y la hermana que está aquí predicando o el hermano que está aquí predicando da el mensaje que Dios le puso en su corazón, muchas veces vemos con ojos carnales la predicación. No lo vemos como Dios quiere que lo veamos, con ojos espirituales. Entonces yo estando allá tomando la palabra, puedo decir dos cosas: o que no es para mí, o que el hermano me está ofendiendo, si lo veo con ojos carnales. Muchas veces dentro de esta iglesia y fuera de la iglesia se han acercado a mí personas y me han dicho estas palabras: tú predicas. Yo me quedo callado y pienso, ¿y qué? Dios nos llama a todos a obedecer. Y pensamos, hermanos, que porque yo predico, tengo la obligación de aguantarte tus desplantes, tus desmanes, tus ofensas, tus insultos. Y le digo, gente fuera de la iglesia y gente que está aquí en la iglesia. Pero créame, hermanos, sí es cierto que la predicación primero el Señor me la da a mí. Pero cuando uno se para a este lugar y predica, no es una acusación la que yo les estoy haciendo, yo como hombre, ni estoy juzgando su vida. Creo que todos mis hermanos y hermanas que nos paramos aquí buscamos la guianza de Dios. Y estoy seguro que es Él quien habla. Porque si fuera en mi conocimiento, hermanos, yo no sabría qué predicar. No tengo idea de qué necesita usted en su vida. No la conozco. Y sería muy metiche de mi parte andarme entrometiendo en la vida de cada uno de ustedes. Pero hay un Dios que todo lo conoce. Por lo tanto, hermanos, los que predicamos en esta congregación no estamos exentos de cometer errores. Y créame, la palabra, aparte de ser para mí, muchas de las prédicas, si no es que la mayoría, son cosas en las que yo estoy faltoso. No porque lo predique significa que yo lo practico. No, hermanos, nos falta mucho. El martes yo le decía al pastor, no somos nadie, pastor. No hemos logrado nada para Dios, mas sin embargo Dios nos sigue amando y nos sigue bendiciendo y no nos señala, no nos juzga, no nos evidencia. ¿Por qué yo como hombre lo voy a hacer con usted? ¿Qué poder o qué autoridad me dio Dios para hacerlo? Y muchos cometemos el error de poner la mirada en el hombre. Hay congregaciones que vale más lo que diga el pastor que lo que dice la palabra de Dios. A eso se le llama idolatría, hermanos. Poner a una persona por encima de la palabra de Dios no es correcto. Y usted lo debe saber.
Así es que no ponga la mirada en el hombre. Deje que Dios y el Espíritu Santo de Dios obren en su corazón. Déjese guiar, hermanos. Es el mejor consejo que usted puede recibir. Déjese guiar. No endurezca su corazón como Saúl. No tome decisiones de las cuales se puede arrepentir después, porque las consecuencias son graves. Deje que Dios lo dirija. Deje que Dios lo proteja. Él solo puede con todo. Tome el consejo de parte de Dios. Yo lo tomo para mí, porque soy faltoso en muchas cosas y seguiré cometiendo errores, hermano. Nadie es perfecto, solo Dios. Por lo tanto, yo les invito a que nos amemos unos a otros, a que nos hablemos con respeto, a que nos tratemos con amor, a que no abusemos del poder que Dios nos dio, porque es Dios quien nos lo dio, no es el pastor ni la pastora. Dios es el que me tiene en este lugar. Créame, cuando yo pisé esta iglesia, yo vine a dos cosas: a que Dios restaurara mi vida y a que Dios rescatara mi matrimonio. Pero para la gloria de Dios he recibido muchísimo más de parte de Él. Dios no se queda con nada, hermanos, con nada. Permanezca bajo la cobertura de Dios. Si usted quiere darle gracias a Dios por su vida o quiere ponerse a cuentas con Él, pásele al altar. El altar está abierto, hermanos. El Señor lo quiere bendecir en esta noche. Que siga transformando nuestras vidas como hasta hoy. Y que nosotros podamos disponer nuestro corazón para ser guiados por su Espíritu Santo